¿Qué tipo de conversaciones identificas tú que se pueden dar en el mercado? Básicamente, digamos, como en cualquier jornada, tanto sea personal como de negocios, esa construcción, esa confianza se va construyendo. Entonces, la primera cosa que tal vez tengamos que hacer es entender muy bien la cabeza de con quién nos estamos relacionando, entender muy bien sus deseos, sus aspiraciones, y en función de eso comenzar a tener un primer acercamiento de confianza. Por ejemplo, yo puedo interpretar que tu dolor más grande es un cierto dolor, y yo te puedo dar, en ese momento, ofrecer una solución muy puntual, específica para ese dolor, de muy, muy buena calidad. Cuando eso se hace, hay una atracción, hay una captura de atención de parte de la otra parte, que es lo que básicamente inicia un proceso de conversación. Si yo no te llamo la atención, imagínate, estás en un lugar y quieres relacionarte con una persona, para los fines que sean, la primera cosa que tenés que hacer es captar la atención de esa persona. Una buena manera de captarlo es entender un poco lo que está pasando en la cabeza de esa persona y en el corazón de esa persona, y ofrecer algo que de alguna manera haga abrir los ojos, poner los ojos y la atención completa en ti. Y a partir de ese momento, tal vez se comience un proceso de conversación, y a partir de ese momento comience un proceso de construir confianza entre las partes, ¿no? Entonces, eso diría que es un primer tipo de conversación. Esa conversación requiere un análisis muy fuerte. En el pasado se hacían grupos focales para entender qué es lo que estaba pasando en la cabeza de las personas. Siempre fue así. Cuando uno dice, bueno, yo voy a mandar algo al mercado y a ver si me lo compran, eso no es una conversación. Cuando agarro un email y le disparo a 1 millón de personas, eso no es una conversación. Eso es un grito. Es decir, estoy aquí. Probablemente y cada vez más frecuentemente, no se va a iniciar una conversación y no va a haber un proceso de construcción de confianza. Probablemente hay un proceso de construcción de desconfianza. ¿Quién es este que me está mandando algo que yo no pedí? Así que esa primera conversación es sofisticadísima y requiere, ¿verdad?, elementos, digamos, de comprensión muy, muy grande de qué está pensando la persona, cuáles son sus dolores, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son las cosas que quiere ganar. Esa es una primera conversación. Ahora, una vez que nos atienden, podemos tener la sensación de que ya puedo decir, bueno, yo tengo esta solución, compra de mí ahora. Bueno, esa es una conversación errada. La segunda conversación tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de las personas no quieren hacer lo que nosotros queremos inmediatamente. Imagínate que conoces a alguien y, bueno, quieres entrar en un proceso amoroso con esa persona. Bueno, no pases directamente a los finalmente, como decimos aquí en Brasil, porque no te va a ir bien. Seguramente vas a construir desconfianza y difícilmente vas a poder tener una conversación que termine dando como consecuencia lo que las dos partes quieren, y tal vez si haces eso errado no va a suceder. Así que la comprensión de que no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que nosotros queremos desde el principio significa que yo voy a tener que diseñar una jornada, una conversación, y diseñarla quiere decir que la tengo que diseñar como si fuese un ingeniero. Al principio mencioné que se está generando una nueva profesión, que es el Conversation Designer. Todavía no existe un curso para esa profesión porque no hay suficiente material teórico y experiencia acumulada al respecto, pero pronto la tendremos. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque esas conversaciones no pueden ser apenas producto de una inspiración, tienen que ser producto realmente de poner mucha cabeza y analizar exactamente cuáles son los dolores y cómo paso a paso construimos confianza entre las partes. Así que hay una segunda fase que nosotros la llamamos de nurture, de educación, de relacionamiento, de calificación, donde probablemente tú le vas a preguntar a la otra persona qué es lo que te gusta, etcétera, si fuese una relación personal. Ahora verán las partes, se entienden cuáles son sus diferencias, cuáles son sus aproximaciones, y tal vez eso termine dando una conversación fructífera para ambas partes. Claro que también hay conversaciones que tienen que ver con, bueno, yo creo que después de todo lo que me dijiste, podrías darme tu teléfono, ¿no? Entonces podríamos entrar a tener una conversación más frecuente, más íntima, etcétera. Acá en los negocios pasa lo mismo. Tenemos que comprender que en algún momento tenemos que dar un paso. Es decir, hay que decidirse a hacer algo. Yo me pasé mucho tiempo en mi vida, en 2005, 2006, cuando no entendía estas cosas,
¿Qué me pasaba? Por ejemplo, dando mucho contenido. Las personas estaban desesperadas por comprar de mí, pero yo en ningún momento les decía, tengo algo, mira lo que tengo aquí. Entonces había confianza, pero yo no daba el paso siguiente. Entonces parece que era muy tímido. Entonces no se puede ser tímido ni a nivel personal ni a nivel de negocio, porque si no, tal vez no pase nada. Yo diría que ese es un tema importante. El otro tema importante es, muchas veces cuando nosotros queremos que suceda algo, al otro día nos mandamos un ramo de flores. Al otro día no revitalizamos aquella conversación que llegó al punto donde queríamos. Nos compraron, por ejemplo. Entonces, las conversaciones que son más fructíferas, especialmente son las conversaciones donde ya se construyó confianza suficiente como para que alguien diga, tú me das este valor y yo te doy este. Normalmente uno está personificado o corporizado o objetivado en un producto o un servicio, del otro lado hay un valor monetario, un dinero, ¿verdad? Eso es una transacción que es común en el mundo tal como lo conocemos hoy. Pero ¿qué pasa después? El después es lo que va a dar, las conversaciones que pasen después son las que realmente van a decidir si tú vas a tener una relación de largo plazo que haga de esa relación una relación sustentable y tu negocio un negocio sustentable. Yo diría que entonces las conversaciones que comienzan con atraer atención, pasan por un proceso de calificación, de aproximación, después pasan por una primera especie de transacción, de acuerdo, bueno, yo te doy esto, tú me das esto, finalmente tienen que tener siempre una continuidad en el tiempo, porque de eso va a dar la posibilidad de cada parte presentar más valor a la otra. Una dando productos cada vez más valiosos, la otra dando cada vez más dinero a la otra. Si eso es la transacción de la cual estamos hablando. Entonces yo diría que esas son como los principales aspectos de las conversaciones, y todas ellas demandan, obviamente, un cierto grado de conocimiento psicológico, conocimiento de lo que es necesario hacer, exactamente es por ahí donde va. Yo diría que eso, así, en forma muy resumida, son las principales conversaciones. Ahora, en el medio de eso hay conversaciones que son difíciles, hay conversaciones donde nosotros interferimos con las conversaciones, y hay puntos donde uno tiene que decir, tal vez con este interlocutor yo no me voy a dar bien. Entonces los empresarios también tenemos que ser capaces de identificar con quién no vamos a conversar, porque definitivamente es imposible conversar con todo el mundo y dejar feliz a todo el mundo. Y una parte de la estrategia empresarial que no es fácil de comprender, porque uno tiene el miedo de dejar una parte del mercado afuera, significa que vamos a tener que decidir con quién vamos a trabajar y con quién no. Lo cual no quiere decir que la otra persona es descalificada, es horrible, no la quiero. Simplemente decir, tal vez para esta relación yo no me sienta feliz en la relación, o yo no tenga condiciones de dar una buena solución a mi cliente. Y eso es crítico, establecer con quién voy a conversar, pero también muy importante con quién no voy a conversar.